she have to rise? La palabra levántate The word rise se deriva de la palabra levantar, comes from the word risen. que quiere decir mover hacia arriba algo, That means to move upon something, es poner derecho algo, to put something straight, es decir, separar las cosas de la cual están adheridas, or separate something ¿verdad? that Y se can be levanta, stuck together and can be lifted upon. es construir y edificar. Shrunk into everything. Así que las palabras del esposo So the words of the husband le habla a su mamá, talks to his beloved, le habla a la iglesia, talks to the le church, dice and levántate, said, rise. estás en un estado You are in a en state el cual necesitas in pararte, which you need to stand up. necesitas You levantarte, need to wake up. necesitas ponerte de You pie, need to get on your feet. necesitas You need to representar lo que represent tú what eres. you are. Eres la esposa, You are the eres wife. el cuerpo, You are the body. eres lo que he You comprado. are what I have bought. Alabado sea el Señor. La iglesia The church estaba en un estado de oscuridad. was in a dark state. Algunas personas Some people dicen que no es posible esto, say that it's not possible porque entonces lo que Jesucristo dijo, because then what Jesus Christ que said, las puertas del infierno, that the doors of hell, the gates of hell, no prevalecerían will contra not ella. prevail before her. Pero quiere decir que si ella quedó en la oscuridad, But that means that she was in darkness. entonces Satanás había tenido victoria. So then Satan had victory. Pero Satanás nunca ha tenido But victoria. Satan never had victory. Cristo es victorioso. Jesus Él Christ es is el victorious. único He Dios. is the only Alabado sea el Señor. Como Jesucristo When Jesus Christ fue crucificado en la was cruz del crucified Calvario on the Calvary cross y dijo, consumado and es. said, It is consumed. it is Y consumed, él murió. and he died, Pensó Satanás que tenía la victoria. saying that he had the De ahí victory. muchos dicen, Cristo no es herido, So then Christ porque el died cuerpo físico murió. because the physical body of him had died. Pero la Biblia But enseña the Bible que teaches él resucitó that he resuscitated en with gloria. power and glory. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pero la Biblia But the Bible nos dice en Hechos capítulo tells 20, in Acts chapter 20, versículo de 28 al 30, verse 22 to 28 to 30, 28 to 30, donde habla el apóstol Pablo. where the Apostle Paul Dice, talks, yo sé que después de mi it partida says that I know after my departure, entrarán lobos rapaces vestidos de oveja. they will, Gold will be vested as sheep. Dice, y no perdonarán al rebaño. and they will not forgive the fold. Alabado sea el Señor. Es decir, él podía It sentir doesn't eso, say he can see and feel, porque él había recibido de because he has Dios received the Lord. que había una gran That apostasía. there was a great apostasy, Dice la Biblia, the Bible says, alabado sea el Señor. En 2 in Tesalonicenses, 2 Thessalonians capítulo 2, chapter 2, versículo 1 y 2, verse 1 and 2, dice que antes de la venida de that Cristo before the coming of tendría Christ, que venir la the apostasía. apostasy had to Así que come. era algo So it was profético. something, No es algo que se requiera o no quiera aceptar. No es que si a ti te hace lógico o no. or if it's Era logical to you or profético. not. It was something Ella from a prophecy. quedaría dormida. Will Quedaría en un sleeping, estado. will be in a state Alabado sea el Señor. Que tenía que levantarse. where she had to rise. Alabado sea el Señor. Judas, Judas, capítulo 1, versículo 2 y 3. chapter 1, Hasta el 4 va a venir. 3, all the way to number 4. ¿Verdad? Y dice que no solamente defendamos eficazmente la fe, Not only do we defend the faith, sino dice que también entrarían hombres but there will also be que men saldrían de nosotros mismos. will become from Ahí iban a negar la fe. where they were going to negate the Dice, faith, y se iban a and they corromper. will be corrupt. Dice, iban a negar a Jesucristo. And they were going to- Iban a negar la deidad de la iglesia. They will deny the integrity of the church. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Así que era profético So it was prophetic lo que tenía que ocurrir. what needed to occur. Así que la iglesia
Nicaea, donde el emperador Constantino where the Emperor Constantine llamó a los obispos de la iglesia. called the bishops of the church. 318 obispos se hicieron 318 presentes. bishops were present. Parecía que la idea era buena. It looked like the idea was a good one. Querían discutir la deidad de They Cristo. want to discuss The identity of Christ. the identity of La Christ. iglesia de Dios The Church of God nunca ha tenido problemas never had any problems con reconocer la autoridad de with Cristo. recognizing the Él authority es of Dios Christ. mismo. He is God 100% himself, Dios. 100% God, 100% hombre. 100% man, Cabeza de la iglesia. head of the church. Pero en este concilio But in this council salió al parecer algo bueno. came out something good. ¿Verdad? Salió no solamente el primer credo, Came out not only the first creed, ¿verdad? Donde decía que Jesucristo es Dios, where it said that Jesus Christ was God, ¿verdad? Pero también se unió la iglesia con el Estado romano, but the church also united with the state of Rome, ¿verdad? ¿Cuál vino a ser un departamento de Roma? which was going to be a department of Rome. Fue el nacimiento de la iglesia católica. It was the birth of the Catholic Church. Alabado sea el Señor. Es donde la iglesia dejó de existir, It is for the church to cease to exist. ¿verdad? La teocracia de Dios The theocracy of God dejó de funcionar. stopped functioning. Ya no era Dios dirigiendo la And it iglesia. wasn't God directing Ahora the el church. gobierno romano dirigiendo la iglesia. Now the Roman government was directing the church. Alabado sea el Señor. Pero Dios But God no se queda does not stay con back los brazos cruzados. with his arms crossed. Él tiene un remanente siempre. He has a remnant. He is a remnant. Pero siempre tiene hombres He fieles always has que faith buscan la verdad de that Dios, seek the que truth of desean que God, Dios se ilumine. that want the illumination of the Of Lord, God. God. Alabado sea el Señor. Y empezaron la época de los reformadores, And then the times of the reformers began, ¿verdad? Como Martín Lutero. like Martin Luther, ¿Verdad? Donde dice la Biblia, dice la historia, where the story says ¿verdad? Que él descubrió that he found a través de las escrituras through the scriptures que no tenía más que golpear su cuerpo, that he needed not just to hurt his body, que no tenía que dar ofrendas a la iglesia, that creo, he needed to give offerings para to the recibir la justificación de los receive the pecados. justification of the Era un sins. acto de fe, It was an act of faith, era un acto de confesión, an act of era confession, un acto de arrepentimiento, an act of repentance, era un acto de nuevo an act nacimiento, of the new y la birth. justificación estaba presente en justification. justification and confession. Usted no sabe de historia, You don't know the story, history, la the historia. history. Si usted no sabe de historia, no una historia de cuento,
Y en otoño, And in fall, ¿verdad? Las plantas, los árboles cambian de color, the plants and the trees change color. ¿verdad? Se empiezan a caer las hojas, The leaves begin to fall. llega el invierno, And winter comes, congela todo. freezes everything. Y una vez que está todo congelado, Once everything is frozen, todo empiezan a anhelar y a esperar, everything begins to ¿verdad? Que la wait calorcita vuelva a regresar. for that warmness begins Y es to come cuando back. empieza a brotar la primavera. And it is when spring Y la primavera empieza and the spring begins aproximadamente el 20 de marzo, in approximately 20th of March ¿verdad? Hasta el 20-21 de junio. to the 21st of June. Ese es el tiempo de la primavera. And that's the time of spring. Después de la primavera, After spring, ¿verdad? Entonces llega el verano, then summer comes, ¿verdad? O llega el calorcito y lo caliente. where that warmness. Así que dice la Biblia, So the Bible says, dice, levántate, says, rise, tú que estás dormida, you that are sleeping, que no se te puede ver, that we cannot be. no podemos notar dónde estás. We cannot see where you're at. Dice, levántate. It says, rise. Dice, ha pasado el invierno. The winter has passed. Quiere decir que ahora es una temporada llena de It's congelamiento. a time where it's no more freezing. Y sigue diciendo, dice, And the Bible says, ha pasado el invierno, hace mudado la lluvia. the rain is over and gone. La lluvia, The rain, por lo regular, está en los meses de abril. the normal is in the time of April. Ahora usted va a decir, bueno, es que ya del rancho donde yo vengo, You're going to say where I'm from, allá llueve todo el año. the rains the whole year. Ya no estamos hablando de cosas o lugares We're específicos not talking about a specific place, tropicales. the tropical Estamos place. hablando del clima a nivel global. We're talking about the ¿Verdad? Y en global abril climate. empiezan las lluvias. April starts In the rain. April, the rain begins. Y en mayo And in May, es cuando empiezan a brotar todas las is when flores. all the flowers begin. Hace unos meses, A couple months ago, ¿verdad? No sé si se recuerdan que yo les compartí. I don't know if you remember where ¿Verdad? Que ahí shared en with you guys Lancaster, that in Lancaster, ¿verdad? Tenemos una flor nativa de California we have a native flower in que California. se llama puppets. Puppets. Y no brotan And they do not jamás, come out, solamente en primavera. but only in the spring. Es la única vez que usted los puede ver. It's the only time you will find Y it. yo le decía a mi And esposa, I would tell my wife ¿verdad? Que algo estaba pasando. that something was happening. No se miraba nada. You couldn't Se see miraban muy anything. poquitas. You see very Pero little. llegando ya en mayo, But May comes especialmente al around, principio de mayo, the beginning of May, en el último viaje que tuvimos con mi esposa para Antioch, in the last trip we had to Antioch, de repente vimos todo lleno de flores we hermosas. saw the whole place Brotaron full of las beautiful flores. flowers. The flowers Se came out. miraba un paisaje We espectacular. saw a wonderful view. Alabado sea el Señor. Y dice, fíjese, siga conmigo. Dice, ha pasado el invierno, la lluvia se ha ido, las flores han brotado. For the winter is past, the rain is over and gone. Alabado Flowers sea. have Has been over. mostrado las flores en la tierra. The time of seeing and breaks has come. El tiempo de la canción es venido. The flowers appear on the earth. En Time of seeing primavera. and breaks has come. In spring, Es cuando todas las aves cantan, it is when all the birds ¿verdad? sing. Porque retoñan los pajaritos. Because the little birds ¿Verdad? Los venados retoñan en el tiempo de primavera. all those come out. El oso sale The bear de su sueño, from ¿verdad? Y hibernation. empieza a brotar el retoño. And then all the Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y después dice, and then it says, y esto es algo muy importante. and this is very important. Y es importante que usted ponga atención. And it is important that you pay attention. Dice, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. And the voice of the turtle is heard in our land. La tórtola, The turtle ¿verdad? Es una palomita blanca, is the little ¿verdad? Que se usa comúnmente para mandar that mensajes, is used to send messages. ¿verdad? O cuando una persona fallece, las Or avienta. when someone dies, Y ellas brotan por naturaleza, they come out ¿verdad? En primavera. by nature in the spring. Alabado sea el Señor. Que también representa That also represents al Espíritu Santo. the Holy Spirit. Alabado sea el Señor. Pero seguimos rápidamente. Well, let's Yo sé que el keep tiempo going. avanza. I know the time is Dice. advances. Dice, la higuera The fig tree ha echado sus higos put forward her green figs, y las vides and the vines dieron olor. with the tender grape give a good smell. Así que vamos con más detalle la parte de la higuera. So let's give more detail about the fig tree. El fruto
aprender de la higuera. Learn from the fig tree. Que cuando su higo brota, That when the green fig comes out, sabe, dice, you will know que el verano está cerca. that the spring is No full. que es verano, dice que el verano Not está that it's cerca. spring, but the Porque spring después en is full. primavera sigue el verano. Because Dice, the aprender de la higuera. spring, learn from the fig tree. Qué hermoso me Oye, parece. amén, amén, gloria a Dios. Yo sé que hay que decir una Know cosa. that your seed is in health. Posteriormente, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Después de este acontecimiento, After this happening, vuelve a decir they say once more, el esposo, the husband, ahí al final del versículo 13, at the end of verse 13, levanta. says, rise. Le ha dado todo They have given everything para identificar to identify cuándo tenía ella que levantar. when she had to rise. Es muy importante It's very important entender y comprender to understand and comprehend a Gloria. la luz de la Biblia, to the light of the Bible, no a la luz de la teología, not the light of theology, no a la luz de lo que usted cree o piensa, not the light of what you think or sino a la believe, luz de la Biblia, but not to the light of the lo que Bible, ella habla. what she speaks about. Dice en otra escritura, In another scripture, it says, en el Salmo 132, Psalms 132, en el cual estábamos haciendo referencia al principio, is when we were making reference at the beginning, dice versículo 4, verse 4, dice, no daré sueño a mis ojos, I will not give sleep to my eyes, ni a mis párpados adormecimiento, or slumber to my eyelids, hasta que haya lugar para Jehová, until I find out a place for the Lord, morada para el fuerte and de a Jacob. habitation for the mighty God of He Jacob. aquí Éfrata oímos de ella. Éfrata es un río allá en Jerusalén. Desde Éfrata oímos de ella. Pero no está ahí. Dice, hallemos en los campos del bosque. Hey, hey. Dios soberano. Jeremías 17 y Ezequiel 17 te hablan de los campos del bosque. No voy a tener todos los versículos, simplemente voy a seguir manteniendo. Así que cuando él habla So when he speaks, y le dice, ya levántate, it says rise. dice la historia, The history says ¿verdad? Que después del movimiento del Espíritu that Santo, after the movement of the Holy Ghost, que se dio en that was 1896, given in ¿verdad? Fue un 1895, momento que estremeció, was a moment where shaken, it was shaken. ¿verdad? El Espíritu Santo empezaba a moverse, era la tórtola hablando, era el Espíritu Santo pasando, estaba dando aviso, tenía el movimiento, la profecía estaba, era el tiempo ya, empezaron a abrir los ojos, empezaron a abrir los oídos, empezaron a hablar, empezaron a Dios, querían más, deseaban más. Y dice la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando la torta del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando descendió sobre Jesucristo en forma de paloma, la forma corporal. Oh, qué hermoso. Cuando el Espíritu Santo se empieza a mover en el día de Pentecostés, viento resucitó y un fuego, dice, repartido de lengua. Clover tongues, clover tongues, clover tongues. Aleluya, What it is, that's Acts chapter 2. santo. Alabado sea el Señor. Aleluya. And she rises Un 13 de julio the 13th of June de 1903, in 1903. un hombre llamado M.A.J. Thompson, A man named A.J. Thompson, A.J. Thompson. A.J. Thompson, A.J. Thompson dice que bajó de la montaña says he came down from the mountain allá en Carolina del Norte, in South Carolina, North Carolina. North Carolina. Dice que bajó del monte, dice, So he came dice, down from cuando the bajé de mountain, la montaña, dice, y entré, dice, a la casa del hermano Brian, and I entered the house of Brother Brian. no Brian, mi sobrino, No, not Brian, my nephew. ¿verdad? Este es W.F. Brian, W.F. Brian. Brian. Dice, y ahí estaba un grupo de hermanos And the group of brothers were there.
de lo cual empecé a compartir of which I began to share lo que yo había what I experimentado. had experienced. Dice, yo recibí I received que si yo creo that if I believe que esta es la that palabra this de is Dios, the word of the Lord, tal y como está, just how this is here, sin quitarle ni ponerle, without taking or putting on, ¿verdad? Y la dividimos and correctamente. I divided right El Nuevo Testamento, the New Testament como nuestra regla de fe, gobierno, or práctica y new disciplina. Government, practice and discipline. government right. Dice, y andamos And we are a la luz de nuestro mejor in the entendimiento. light of our best understanding. Dice, esto This nos hace ser la iglesia de will make Dios. us be the church of God. Dice que vino una gran revelación. That a great revelation En came todo upon el him. grupo que estaba ahí And we presente. took the whole group that Y was on dijeron, present. esta es la And he iglesia said, de this is Dios. the church of God. This is the church of God. Somos la iglesia. We are the church of God. And that same year, El 17 de septiembre, the 17th of September, ahí mismo en Carolina del Norte, in that North Carolina, tenía que haber una that profecía there had to be a prophecy que hablara el cumplimiento that was talking about hermoso, the fulfillment, que el wonderful entendimiento que fulfillment se recibió that was no received era mental, was not from no era emocional, It was not era emotional. directo de It was arriba. direct from Había above. revelación divina. It was a divine. Dice la historia, The story el says, 17 de the septiembre 17th of de September 1903, of el primer vuelo de avión the first flight de los hermanos Wright. of the brothers Dice que Wright, volaron, dice, 20 segundos en el aire. 20 seconds in the air, 120 pies de largo. 120 feet far. Alabado sea el Señor. Era importante. It was Pero important. no eran 20 segundos, eran 12 It segundos. was 12 seconds, En el sorry. aire, In the air, 120 pies de largo. 120 feet Usted va far. al museo And if you go to que the está aquí en museum, Los Ángeles, that's right here in the ¿verdad? Los Angeles, Del aeroespacial, of the aerospace. Y aerospace, usted encuentra la historia. and you find the No story. es una institución It's religiosa. not a religious Es una institution. institución institucional de It educación. was an Y usted institutional encuentra la historia. institution. Primer vuelo de avión. The first 12 segundos en el aire. 12 air. comenzó Cristo. Marco ahora 13-14. 120 segundos en el aire. 120 en el aposento alto. No era coincidencia. La torre mandó. El Espíritu Santo mandó. Ya con esto termino. And with this I will finish. Alabado sea Dios. Oh, aleluya. Ese Espíritu Santo That Holy Ghost, que habló el profeta Joel, that the prophet que decía que vendría, that he will come, iba a ser derramado it was going to be shed sobre toda carne. over every flesh. Dice, tus hijos Your sons, your tendrán kids visiones, will have visions. tus viejos Your elderly tendrán will sueños. have El Espíritu Santo se iba a mover, the no Holy iba a Ghost parar, will no not puede stop. parar. He can't stop. La Biblia dice, The Bible says, Hechos capítulo 2, Acts que chapter cuando 2, se cumplió esa that when that profecía, prophecy was se fulfilled, llenó la casa it filled the house. de los 120. The El 120. Espíritu Santo The Holy estableció. Ghost was, No pudieron quedarse ahí. they cannot stay there. Tuvieron que salir They fuera had del to leave. lugar. They had to Salieron de ese They lugar. left that La place. gente los miró. The people Los saw it. seguían a They ellos. heard how they sung. Decían los oídos. They heard them. Creemos que están borrachos. They thought they were Y dice drunk. Pedro, And Peter son las says, 3 de la tarde. At 3 o'clock in No the es hora de afternoon, embriagarse. it's not time Es to get drunk. doctrina. This is what No you see. están borrachos. they're not drunk. Mas como el profeta But how the Joel prophet y Joel habló que derramaría de su told them to be espíritu shed sobre from the toda Spirit
The Holy Ghost Él no is se ha here. ido. He has not La left. iglesia no se ha The ido. church has not left. He wants to go. He wants you to open your mind. Open your heart. Believe in the scripture. Be still. Alabado sea el Señor. Aleluya. Santo. Alabado sea el Señor. Santo. Alabado sea el Señor. Querido Dios, glorioso, majestuoso, Padre celestial. Gracias, Dios. Isaías capítulo 60, Isaiah chapter 60, versículo 8. verse 8, Es la profecía que habla de la vida. is a prophecy that talks about Usted no lo sabe, encuéntrala. the